el ejercicio 10. Dice, el voltímetro colocado en el circuito de la figura indica una diferencia de potencial de 6 voltios. ¿Vale? No viene ahí indicado, así que lo pongo. V, 6 voltios. Determina la diferencia de potencial entre los bornes de la pila. Los bornes son los extremos, ¿vale? Y tenemos la pila positiva, negativa. Esa es la diferencia de potencial que hay que determinar. Bien, lo primero que debemos pensar, a ver, este voltímetro, ¿qué mide? Está colocado entre los extremos de la resistencia de 300 ohmios. Está colocado en estos extremos. Por lo tanto, está midiendo el voltaje de esta resistencia. ¿Qué son esos 6 voltios? V1, V1. ¿Vale? El voltaje 1 son 6 voltios. De manera que, fijaros, para la resistencia 1 tenemos su resistencia y su voltaje. Podemos empezar aplicando la ley de Ohm a la resistencia 1. Ley de Ohm a resistencia 1. Voltaje 1 es igual a resistencia 1 por intensidad 1. De manera que la intensidad 1 es el voltaje 1 entre la resistencia 1. Son 6 voltios partido 300 ohmios. Estos son 0,02 amperios. Vale, ¿y qué intensidad es esta? Esta es la intensidad 1, la que circula por aquí. Como la resistencia 1 y la resistencia 2 están en serie, pues ya vemos en el dibujo que es que la intensidad 1 es la misma que la intensidad 2. Luego ya conozco que la intensidad 2 es 0,02 amperios. Fijaros, de la resistencia 2 conozco la resistencia y la intensidad. Puedo aplicar la ley de Ohm a esa resistencia y calcular su voltaje. Aplico ley de Ohm a resistencia 2. Voltaje 2 es igual a resistencia 2 por intensidad 2. De manera que 200 ohmios por la intensidad 2, que son 0,02 amperios. ¿Vale? Y de esta manera consigo calcular el voltaje de la 2, que son 4 voltios. ¿Vale? Finalmente, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los bornes de la pila? Pues fijaros, la pila, la resistencia 1, su voltaje era de 6 voltios. La 2, su voltaje es de 4 voltios. Entonces, todos los electrones que hagan el circuito necesitarán conseguir 6 voltios y 4 voltios. ¿Qué vimos? Que en serie, el voltaje total es la suma de los voltajes. Como hay 2, será 6 voltios más 4 voltios igual a 10 voltios. Luego esta pila tiene un voltaje de, de 10 voltios. ¿Vale? ¿Hay otra forma de hacer este ejercicio? Sí, fijaros, en este punto podríamos haber hecho una cosa, podríamos haber calculado la resistencia equivalente. ¿Cuál sería la resistencia equivalente de ese circuito? Pues un circuito con la misma pila, ¿vale? Y una resistencia equivalente. Y el circuito tendría la misma intensidad, 0,02. ¿Cuál sería la resistencia equivalente? Como están en serie, sería R1 más R2, es decir, 300 más 200, 500 ohmios. Si aplico aquí a este circuito equivalente la ley de Ohm, tendría que el voltaje es la resistencia equivalente por la intensidad. 500 por 0,02 amperios, 500 ohmios por 0,02 amperios, nos daría entonces 10 voltios, que es lo mismo que nos ha dado en el apartado anterior. Así que varias formas de realizar el ejercicio. Bien, pasamos al ejercicio 11. Dos resistencias de 30 y 20 ohmios se conectan en serie a un generador que tiene una diferencia de potencial de 20 voltios entre sus bornes. Lo primero es determinar la resistencia equivalente de la asociación. Dibujar el circuito, colocar un amperímetro que indique el valor de intensidad. Bueno, vamos a dibujar el circuito para entender de qué estamos hablando. Tenemos un generador
que tiene un voltaje, una diferencia potencial de 20 voltios. Y luego dos resistencias, una de 30 y otra de 20. Esta va a ser R1, que va a ser la de 30, y esta va a ser R2, que va a ser la de 20 voltios. ¿Vale? Bien. A. Determina la resistencia equivalente de la asociación. Bueno, pues ¿cuál va a ser la resistencia equivalente? Va a ser una resistencia que unifique a las dos. Como están en serie, la resistencia equivalente, esta de aquí, la resistencia equivalente será R1 más R2, es decir, 300 ohmios más 20 ohmios. La resistencia equivalente va a ser una resistencia de 50 ohmios. Vale, listo. Apartado B. Dibuja el circuito y coloca un amperímetro que indique el valor de la intensidad de corriente y unos voltímetros que demuestren la diferencia potencial entre los extremos de las resistencias. ¿Qué valores muestran? Bueno, pues aquí tenemos que dibujar todo, perdonad. Vamos a hacerlo otra vez. Uy. Y a ver. Tenemos aquí la pila, una resistencia, otra resistencia. Vale. ¿Dónde colocamos el amperímetro? En cualquier punto del circuito lo podemos colocar. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí. Amperímetro. ¿Y los voltímetros esos que midan el voltaje de cada una de las pilas? Pues fijaros, el voltímetro tiene que estar colocado en paralelo. Luego, si yo quiero medir el voltaje de esta pila de aquí, yo coloco un voltímetro entre los bornes, los extremos de esa resistencia, perdón. Lo mismo con esta, V2. ¿Qué pasaría si yo colocara un voltímetro así? ¿Qué estaría midiendo este voltímetro? El voltaje de todo esto. ¿Vale? El voltaje de todo esto. ¿Y qué me daría? Me tendría que dar 20, que es el de la pila. ¿Vale? Pero ese voltímetro no me interesa, así que lo quito. Bien, pues nada, a resolver. La resistencia 1 tenía 30 ohmios y la resistencia 2 tenía 20 ohmios. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Podemos empezar, podéis hacerlo de varias maneras, ¿vale? Yo voy a empezar calculando esta intensidad. ¿Por qué esta intensidad? Tengo la resistencia equivalente. Tengo que ese circuito, este circuito mío, equivale a un circuito con una resistencia equivalente de 50 ohmios. ¿Vale? Pues aplico a esto la ley de Ohm. Voltaje, este voltaje de 20 voltios, es igual a la resistencia equivalente por la intensidad. Luego la intensidad es voltaje partido resistencia equivalente. 20 voltios partido 50 ohmios es igual a 0,4 amperios. Vale, pues yo ya sé que la lectura de este amperímetro es 0,4 amperios. ¿Qué intensidad es esta? La que circula por la resistencia 2 y la que circula por la resistencia 1. Luego, puedo aplicar la ley de Ohm a cada una de esas resistencias. Ley de Ohm a la resistencia 1. Voltaje 1 es igual a resistencia 1 por intensidad 1. Resistencia 1, 30 ohmios. Intensidad de la 1, 0,4 amperios. Me da 12 voltios. Ley de Ohm a la resistencia 2. Voltaje 2 es igual a resistencia 2 por intensidad 2, igual a 20 ohmios por 0,4 amperios. 8 voltios. Fijaros, la suma de este voltaje y la de este voltaje tiene que dar el voltaje total. Porque en serie, ¿os acordáis? En serie el voltaje total es la suma de los dos voltajes.